Vuelven los vídeos, vuelven las previas, vuelve la información. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. ¡Estamos de vuelta! Hacía muchísimo tiempo he estado haciendo labores de Reina Maga, por eso no tuviste vídeo para el partido contra la Sociedad de Reyes. Es verdad que ese día, pues sinceramente tampoco iba a grabar porque es un día bastante especial para mí. Igualmente, pues tampoco tuvisteis previa porque estuvimos haciendo de reinas solidarias. Así que, bueno, es por una buena causa. Espero que me lo perdonéis. Dicho lo cual, pues haremos una pequeña análisis, no, porque ni siquiera he visto el partido, pero sí que os voy a informar del resultado de la Real Sociedad, pero lo que toca en el día de hoy es esa previa del Barça contra el Levante Las Planas, que juega mañana sábado a las 6:30, si no me equivoco, bueno, por la tarde, más o menos. Pero antes decir que el Barça volvió, empezó 2025 con esos propósitos de 2025 que hicimos en el Barça calendario de Navidad, que os lo dejaré por aquí. Y volvió con un 0-6 contra la Real Sociedad, en casa de la Real Sociedad, con un 11, digamos, bastante titular. Marcaron Payor en el minuto 6 ya directamente, luego Salma para Yuelo en el 30, dos más de Payor en el 44 y en el 59, y otro de Salma en el 65 y otro de Aitana en el 81 ya para cerrar ese 0-6. Muy contenta de que Salma haya vuelto y haya vuelto a golear. Venía diciendo yo en estas dinámicas que quería ver cómo encajaban esas goleadoras que teníamos, esa Payor Salma, y cómo podían darnos pues ese gol que tanto necesitábamos y tanto pedíamos. Así que bueno, un resultado con dos goleadoras, un resultado con nuestras dos delanteras realmente, y un muy buen resultado contra una Real Sociedad que normalmente nos plantea unos partidos bastante complicados, pero se ve que esta vez pues no fue así, o al menos el Barça pues volvió con muchas ganas, cosa que me alegro. Igual me hubiera gustado ver a alguna que otra jugadora como Jana Fernández, por ejemplo, en la defensa. Sigo viendo una gestión de minutos un poco que va a patines, pero bueno, vamos a respirar, vamos a tranquilizar, año nuevo, vida nueva, y veremos con qué nos sorprende Pera Romeu. Veremos con qué nos sorprende Pera Romeu también en este partido contra el Levante Las Planas. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Barça se enfrenta al Levante Las Planas mañana sábado por la tarde en el estadio Johan Cruyff. Y bueno, frente a un Levante Las Planas que, bueno, ahora mismo es el Levante Badalona realmente, pero toda la vida ha sido el Levante Las Planas. A las 6:30 lo podéis ver en Movistar Plus y en DAZN, que será la jornada 14 de Liga. Ambos equipos vienen con esta racha de victorias. Como veis, el Levante Las Planas... Ay, se me va a hacer muy difícil decir Levante Badalona, Como veis, el Levante Badalona lleva pues partidos perdidos y partidos empatados. Un Levante que había empezado bastante bien, debemos decir, con muy buenos fichajes, una muy buena plantilla. Melanie Serrano, que volvía a jugar en otro equipo que no fuera el Barça tras salir del Barça. Y con muy buenos fichajes, sinceramente, un Levante Badalona que a mí me apetecía mucho ver, que quería ver cómo encajaba sus piezas y que el primer inicio de temporada pues saldó pues, bastante bien, con un buen juego y sobre todo con muy buenos resultados. Sin embargo, pues no, como que no ha cuajado el equipo, sinceramente, y creo que también no es solo que tengas buenas piezas, sino que puedas controlar tus piezas y saber jugarlas y saber utilizarlas. Y bueno, viene de una mala racha, veremos cómo ha empezado el año. Es verdad que viene de perder contra el Eibar, pero realmente no sabemos cómo ha empezado el año nuevo. Así que a ver qué tal el Levante Badalona. Por parte del Barça, no tenemos convocatoria porque al ser un partido en casa, pues no hay convocatoria con antelación, con un día de antelación, sino que la convocatoria presumiblemente la tendremos mañana. Igualmente no parece que haya ningún tipo de baja y parece que están todas entrenando con muy buena sintonía, muy felices todas, y veremos a ver qué inventa Pera Romeu, qué es lo que necesita el equipo, porque es verdad que el equipo viene con una buena dinámica,
el Levante Badalona no creo que sea un rival al que tengas que meterle todo tu arsenal, porque creo que puedes ganar con piezas que normalmente no son titulares, pero creo que tienes que saber también gestionar la cantidad y la calidad de minutos. Por eso digo que creo que yo en este caso pondría este 11, que es un 11 muy mixto, que es un 11 muy variado entre titulares y suplentes. Sé que muchas veces digo esto, pero creo que es un partido que te lo puedes permitir, que el Levante Badalona van novenas en Liga y tú vas primera con todas las victorias que has tenido y bastante sobrada en ese sentido. Dicho esto, también es bueno que empiecen a tener rodada todas las jugadoras, ya que después del parón de Navidades pues tienes que empezar a tener esas rutinas de entrenamiento y sobre todo rutinas de partidos y de máxima competición. Un partido que se juega en el estadio Johan Cruyff. Esta es, los anteriores eventos en los que ha jugado el Barça contra el Levante Badalona, que pues los pobres se han llevado pues varias goleadas, la verdad. Tenemos en casa un 9-0, un 9-1, perdón, se me ha ido aquí un número, y en casa del Levante Badalona un 2-4 de la anterior temporada. Por tanto, vemos que no es un equipo que al Barça se le complique, pero que sí que es verdad que es uno de los equipos que más ha marcado al Barça. Y esta es una de las cosas que nos va a venir bien en el sentido de que sigamos mejorando esa línea defensiva y sigamos implementando todas estas mejoras que dijimos que había que hacer de cara al nuevo año y de cara sobre todo pues, a competición Champions. El Levante Badalona, que tiene bastantes buenas piezas en todo el terreno de juego, pero también en la delantera. Buen disparo desde fuera del área, siempre o la mayoría de veces que yo recuerde nos han marcado desde fuera del área, por lo que las marcas tienen que estar muy claras y la presión también creo que va a ser uno de los aspectos fundamentales. Una previa del partido pues que termina con esas palabras de Pere Romeu diciendo que tienen que ser más precisas en los últimos metros. Es una de las cosas que veníamos diciendo que había que mejorar en los últimos partidos y que yo creo que también se está mejorando con la introducción de Salma y de Payor, con esa dupla, aunque es verdad que siguen habiendo ocasiones desperdiciadas que no puedes perdonar muchas veces. Y este va a ser uno de los partidos, porque si se te ponen en contra vas a tener que contraatacar muy fuerte. Y nada más, gente, con respecto a la previa, realmente creo que es esto. Bueno, las porras, dejadme vuestra porra en comentarios para participar en ese concurso de porras, ese porrusillo que tenemos activo y que podréis ganar un premio a final de temporada. Mi porra para este partido va a ser un 6-0. Vamos a repetir el resultado de la Real Sociedad porque creo que es factible. No pongo un 6-1 porque voy a darle un voto de confianza a nuestra línea defensiva, así que voy a decir un 6-0. Dejadme vosotros vuestro resultado por comentarios. Y yo os digo que es verdad que os debo un vídeo, lo sé, lo que pasa es que he ido hasta arriba de cosas y de eventos. Os he dejado un montón de vídeos del Barça calendario de Navidad que hemos estado haciendo, pero os debo un vídeo, yo lo sé. Igualmente estoy preparando un vídeo muy chulo sobre la historia del Barça femenino, sobre los inicios del fútbol femenino y su posterior entrada en el Barça femenino. Una serie de vídeos que va a ser histórica y que va a recoger pues eso, todo el recorrido desde la no creación del Barça hasta su creación y pues hasta la actualidad, un poco ese recorrido. Aunque debo decir que vais a tenerlo exclusivo los miembros de este canal, así que ya sabes que puedes ser miembro de este canal por menos de €1, que no cuesta nada, que es menos de lo que cuesta un café, y puedes tener acceso premium exclusivo a ese vídeo y a mucho contenido más. Aparte, tienes acceso anticipado al contenido que estás viendo ahora mismo. Cuidado, ahí lo dejo. Así que nada más, gente. Realmente un vídeo cortito porque todavía no me he iniciado en el Barça en este nuevo año. Tampoco vi el partido anterior, por lo que no puedo opinar mucho. Pero es verdad que es un partido relativamente sencillo y que no tengo mucha cosa que decir porque creo que es un partido que pueden sacar bastante bien.
o confío en ello, por lo que yo me despido hasta aquí de vosotros y de vosotras, pero nos vemos en el próximo vídeo, que será el vídeo del análisis de justo este partido que se juega mañana a las 6:30, aunque igual mañana a las 6:30 podemos hacer una reacción en directo, ¿no? Estaría bien, estaría bien. Ni confirmo ni desmiento. Nada, dale me gusta, suscribíos, podéis ser miembros de este canal y también podéis seguir este canal de WhatsApp donde dejamos toda la información del Barça al minuto, al momento. Muchas gracias por verme. Chao.